Damos paso entonces a la doctora Marta Ginette Padilla Santamaría. Nos va a compartir su ponencia relacionada con la caracterización como método de interpretación constitucional, caso de despenalización del consumo mínimo de sustancias farmacodependientes. Es un tema que está generando muchísima polémica y que ha generado muchísima polémica en nuestro país por muchísimas condiciones que ya todos conocemos. La doctora Marta Ginette, que la vemos en pantalla, es abogada, doctora en Ciencias Políticas con investigación doctoral sobre política pública penitenciaria y derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Colombia. Es magíster en Gerencia de Recursos Humanos, con especialización en Derecho Constitucional. Es docente universitaria de la Universidad de Santander, UDES, en el proceso de paz y posconflicto en Colombia, Paz Acción, de la Escuela Superior de la Administración Pública, ESAP. Género y Equidad, impartido por el Ministerio de Justicia y Derecho. Marta Ginette, un gusto saludarla en esta mañana. Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad que me ha dado la Universidad Popular del Cesar. Gracias a la doctora Marta Charri y a todo su equipo. Tengo claro que esto es un trabajo en equipo. Gracias también a las autoridades de la universidad, el rector, que pues permitieron estos espacios para que nosotros compartamos nuestros saberes y nuestras experiencias. Bueno, en esta oportunidad voy a participar en este evento de encuentro de saberes, un poco para que hablemos sobre uno de los métodos más importantes para interpretar la Constitución. El tema se llama específicamente la concretización como ese método de interpretación constitucional. Y hemos decidido trabajar con este tema porque la concretización como método de interpretación constitucional es el método que utilizan la mayoría de tribunales constitucionales en el mundo y obviamente nuestro Estado colombiano pues no es la excepción. Así las cosas, pues tengo que decirles que a partir del año 1991 la interpretación de la Constitución adquirió gran importancia por cuanto dentro de esas principales características que tiene la Constitución del 91 es que tiene una gran fuerza normativa y por otra parte sus normas son amplias y abiertas y esto hace necesario de que se indaguen y se profundicen sobre esas formas como deben ser interpretadas las normas constitucionales y más aún cuáles son esos métodos que permiten aclarar su significado y cuál es el alcance en sus casos específicos. Dentro de este orden de ideas vamos a traer una definición de lo que significa la Constitución y acá tendríamos que hablar un poco sobre el clásico Ferdinand Lassalle, que indica que la Constitución puede ser la suma de todos esos factores de poder que rigen en un país. Pero es importante también traer a otro autor que es Vila Casado, que indica que si bien es cierto en la Constitución es la suma de todos esos factores de poder, no menos cierto que en ese instrumento también se contienen unas limitaciones a esas jurídicas, a ese poder político, y que esto permite también de que haya un reconocimiento de todos estos derechos a las personas. Así las cosas, debo decirles que teniendo en cuenta que la Constitución es un cuerpo normativo complejo y así lo han dicho muchos autores que abordamos dentro de nuestro capítulo del libro que presentamos, es importante que nosotros tengamos claro que la Constitución política de Colombia no puede ser vista desde una sola dimensión. Ese carácter multidimensional que tiene la Constitución permite que sea vista desde diferentes aristas, como por ejemplo, como una carta política, como una carta económica y como una carta jurídica. Me hubiera encantado hacer alusión a cada una de ellas, pero por razones de tiempo me referiré a la dimensión que tendremos en cuenta para esta investigación o que tuvimos en cuenta, y es esta dimensión como una norma jurídica. Y a este respecto, pues, tengo que decirle que la carta política como la Constitución como norma jurídica es una norma de derecho y se erige con carácter superior dentro de ese sistema de normas. Esto hace que ella se convierta en ese principio y el fin del ordenamiento jurídico, pero también debemos tener claro de que, si bien es cierto, la Constitución tiene un cuerpo normativo, no es menos cierto que también a ella están integradas a través del bloque de constitucionalidad todos estos instrumentos jurídicos internacionales y que un poco sirven como verdaderos principios y reglas de valor constitucional y además sirven como parámetros y son utilizados por el Alto Tribunal Constitucional colombiano para efectos de interpretar las leyes.
Así las cosas, adentrándonos un poco en relación con el tema que nos hemos propuesto, cuando hablamos de interpretación constitucional, debemos traer acá un poco a Hesse, a Konrad Hesse, que indica que la interpretación constitucional se hace necesaria y que incluso se plantea como ese problema, porque cuando se tiene que dar respuesta a un asunto constitucional que la misma Constitución no puede resolver de forma inequívoca, pues tenemos que hacer a referirnos a ellas. Y también es importante que nosotros tengamos claro que en aquellos asuntos en que no hay duda en relación con la interpretación, pues no habrá falta acudir a otros métodos que sean más novedosos y que no sean tan convencionales. Así las cosas, entonces, todos ya sabemos que existen unos criterios tradicionales de interpretación de las normas, pero esos criterios tradicionales vamos a enunciarlos muy rápidamente y no nos referiremos a ellos por cuestión de tiempo. Tenemos, por ejemplo, el criterio gramatical, el criterio de interpretación sistemático, histórico, el lógico y el teleológico. Y bueno, si bien es cierto, esos criterios son eficaces para interpretar las normas y es importante que tengamos claro que para las normas son perfectas, pero en tratándose de la constitución política no ocurre lo mismo por cuanto es que la constitución política tiene un carácter normativo y ese carácter normativo hace que surjan conflictos sobre el sentido de la forma como se tienen que aplicar esas normas constitucionales. Entonces todo eso hace necesaria que el alto tribunal constitucional lo interprete y marque cuál es la precisión jurídica y el sentido de la misma. Y acá pues tendré yo que traer a colación una frase paradigmática del juez Marshall en el caso McCulloch versus Maryland, en donde el juez señala que nunca debemos olvidarnos que lo que se está interpretando es una constitución. Y entonces aquí debemos decir que ese carácter específico que el mismo juez Marshall reconoce le da una estructura diferente a esa carta política y que un poco lo que hace es que esta constitución esté interconectada con esos principios, con esos valores que marcan en última la dirección sobre la cual se erigen los estados. Miremos nosotros que nosotros en nuestra constitución política nos erigimos, nuestros postulados están desde el Estado social de derecho y ese Estado social de derecho no es un pollo que se le cuelga pues a la constitución así por así, sino que le impone una obligación tanto a los administradores de justicia como a todas las personas asociados y todas las personas que están vinculadas de una u otra manera con el Estado. Así las cosas en relación con los jueces, ellos están como enfrentados a esa indeterminación que genera el contenido de la Constitución. Pero debemos tener en cuenta que los jueces tienen un límite en el momento de hacer la interpretación y es que ellos no pueden ir más allá de esa voluntad o el sentido que dio el constituyente primario. También, entonces aquí dentro de este contexto debo decirles que vamos a empezar a mirar cuáles son esos métodos de interpretación que se han dado a través de los diferentes doctrinantes, bueno, entre los cuales tenemos acá la interpretación que está basada en la norma, la interpretación con base en la realidad, que es la misma interpretación sociológica, la interpretación tópica o basada en casos y por último veremos la interpretación, el método de concretización que pues es como recoge todos los métodos y un poco lo que permite es que se solucionen los casos con base en una serie de elementos que ya miraremos más adelante. Bueno, en relación con ese método de interpretación basada en la norma, desde ya les tengo que decir de que es un método que tiene muy poca aceptación por cuanto un poco lo que se ha visto es que los métodos tradicionales siempre son insuficientes en el momento de que los tribunales tengan que solucionar algún problema que se ponga a su disposición o que responda a resolver. También en relación con esta interpretación con base en la realidad, que es el misma interpretación sociológica, también presenta detractores. Y estos detractores, ¿por qué no están de acuerdo con este método de interpretación? Ellos dicen que, teniendo en cuenta que la Constitución tiene un carácter normativo, ¿verdad? Esta debe interpretarse de acuerdo a su contenido. Y ellos dicen que no de acuerdo a esa realidad, por cuanto las personas que aplican o los órganos que aplican la Constitución lo podrían hacer desde una arista política, más política que jurídica. No sé ustedes qué conclusión puedan sacar en relación con esto. Yo creo que en algún momento podríamos tener ese choque y me podría adherir un poquito a eso. Pero bueno, continuemos entonces. El otro tipo de interpretación
constitucional es aquella interpretación tópica o basada en casos. Y acá, bueno, vamos a aprender un poco acerca de este tipo de interpretación porque es muy útil a la hora de cuando la Corte debe solucionar casos que no están muy claros en la misma carta. Y entonces acá se trata como ese procedimiento especial en donde la Corte hace una discusión de problemas jurídicos y se tienen en cuenta puntos de vista que son generalmente aceptados. Entonces, cuando nosotros hablamos de tópica jurídica, ya debemos tener claro que es una interpretación basada en casos. También debemos tener claro de que esta tópica jurídica se relaciona con esa técnica del pensamiento problemático y se basa en los topoi. Bueno, ¿qué son los topoi? Son esos argumentos o puntos de vista generalmente aceptados. Podremos decir que es el plural de topos, que significa lugar, y un poco de manera general lo que podemos decir es que los topois un poco lo que buscan son esos lugares comunes que tienen muy amplia aceptación. Así las cosas, podemos decirle que existen variedades de topois y que son ilimitadas y que pueden ser generales o particulares porque, por ejemplo, podemos utilizar topois como máximas o refranes jurídicos de sentido común, podemos usar principios de derecho, conceptos, entre otros. Entonces voy a traerles un poco cuáles son unos ejemplos de algunos topois para que nosotros nos contextualicemos y entendamos un poco más. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el que puede lo más, puede lo menos. Cuando hablamos esa frase que pareciera de cajón, pero que es muy útil, por ejemplo, en nosotros los defensores públicos, cuando hablamos de la presunción de inocencia en las audiencias preliminares, mandándole un mensaje al Estado, a los representantes del Estado, de que por favor, recuerda que se presume inocente a pesar de que haya sido capturado, porque no ha enfrentado un juicio oral. Otra de las topoi podría ser el non bis in idem, otro podría ser nadie puede obtener provecho en su propia culpa, indubio pro reo, la supremacía de la Constitución. Entonces acá consideramos que lo relevante y realmente interesante de los topoi es esa capacidad que tiene para proporcionar todos esos argumentos para un determinado problema y un poco que son de sentido común y que es fácil de entendimiento por todos. Esto permite que se dinamice el derecho. Así las cosas, ya una vez que hemos visto tres métodos de interpretación constitucional, entraremos en el método que vamos a abordar y es la concretización como ese método integral de interpretación. Y miremos que la misma palabra lo dice, método integral. ¿Qué significa esto? Que es una interpretación holística que el alto tribunal hace cuando tiene que solucionar algún problema y que no está claro en la carta política. Así las cosas, la interpretación como concretización tiene ese carácter novedoso. ¿Y por qué tiene ese carácter novedoso? Porque es que postula lo que no aparece expresamente como contenido en la Constitución, debe ser clarificado a través de aquellos aspectos que se viven de la realidad, ¿verdad? Entonces acá el contenido de la norma interpretada solo queda completo con su interpretación. Entonces, es decir, no solamente nos bastarían esos métodos tradicionales como interpretar el sentido estricto del artículo, por decir algo, 42, ya nos vamos a referir, sino que ese carácter creativo que se debe tener al momento de interpretar es el que nos da este plus a este método de interpretación constitucional. Así las cosas, entonces, el intérprete debe acudir primero a la norma como criterio fundamental, es decir, un juez se dirige a la Constitución, mira a ver si la Constitución es clara. Ah, no es clara, perfecto. Entonces nosotros, en la medida en que la norma sea incompleta, o el alto tribunal, entonces debe acudir inexorablemente a concretizarla. Y la concretiza para resolver ese caso con datos que vienen de la realidad. Entonces nosotros ahora vamos a mirar cuáles son los elementos que requiere este método de interpretación para que pueda pues tener como una viabilidad, ¿verdad? El autor Konrad Hesse propone dos elementos que son la precomprensión del intérprete y el problema concreto a resolver. Miremos a ver, cuando hablamos de precomprensión del intérprete, si nosotros hacemos un desglose de esta palabra, un poco lo que se refiere es que el autor debe captar el contenido de la norma y debe estar situado dentro de lo que desea interpretar. Y para ello el intérprete debe
debe haber condicionado sus hábitos mentales, su conocimiento y sus prejuicios. Quiero que escuchen muy bien esto porque ahora más adelante vamos a escuchar algo que nos va a llamar profundamente la atención. Entonces, solo cuando ya está preparado ese intérprete desde todos esos aspectos, a pesar de su ideología, a pesar de que esa ideología de este intérprete esté encaminada hacia otro rumbo, él debe ser muy consciente de que esos prejuicios mentales podrían llevarlo a unas anticipaciones de la precomprensión. Es por ello que a toda costa el intérprete debe evitar ocurrencias arbitrarias. Y acá nosotros nos referiremos entonces a un caso muy sonado, el juez civil de Cartagena, el juez Ramiro Flores Torres, quien, a pesar de que en el año 2016 el Alto Tribunal Constitucional colombiano en su sala plena se refirió e interpretó y le dio el alcance al artículo 42 superior, es decir, en el sentido de que la Corte Constitucional dijo que el alcance del artículo 42 no prohibía el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y llama profundamente la atención de que han pasado 4 años, porque este pronunciamiento del juez civil de Cartagena es del año 2020, el juez en su sentencia dijo, abro comillas, no caso esta pareja de mujeres porque ello contraría mi moral cristiana y principios esenciales. Cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero a mi Dios porque prefiero agradar primero a mi Señor Todopoderoso antes que a los seres humanos. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un claro ejemplo de que el intérprete debe desarraigarse de sus pensamientos más profundos y debe prepararse para ese contexto dentro del cual se va a inmiscuir. Para ello, debe realizar esa tarea constitucional y dentro de ese mayor marco posible debe ponderar todas las salidas jurídicas, tanto constitucionales como convencionales, y debe prestar atención a las cosas mismas. Vemos acá que fue todo lo contrario de lo que hizo el juez de Cartagena y que es probable que esté vinculado ya por una investigación por haber actuado no conforme a los pronunciamientos del Alto Tribunal Constitucional. Y entonces todas estas situaciones lo que permiten al intérprete es hacer una idea de ese trabajo interpretativo que realizará en primera instancia y para lo cual pues es necesario que compruebe, que corrija, que revise incluso otras interpretaciones que se han dado en casos similares en la vida práctica. Entonces, acá es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que dice Conrad Hesse, que hay que comprender primero para luego concretizar, ¿verdad? Ya sabemos que, ¿sí? Entonces, esta solo es posible respecto a un problema concreto, y aquí es donde surge pues el segundo elemento de la interpretación constitucional. Vemos entonces que el segundo elemento de la interpretación constitucional es el problema concreto a resolver. Y acá el intérprete debe ser claro en que solamente debe ubicarse dentro de ese problema y no mirar la situación a futuro. También es importante que en este problema concreto a resolver encuentre todos los topoi posibles, los que ya vimos, los que sean aplicables al caso concreto. Así las cosas, entonces, tenemos que decir que la interpretación de un texto dado, hay que acudir primero a lo que está consagrado en el texto mismo, ¿no? Luego esa interpretación se puede utilizar incluso todos esos métodos tradicionales y en caso de que esos métodos no sean suficientes deberemos acudir a la realidad que se viene del mundo social. Y es por ello entonces que lo que indican los autores es que en la medida en que la Constitución sea más normativa permite rellenarla más con hechos que provengan de la vida social. En este orden de ideas un poco la charla va encaminada es para que si hay algún administrador de justicia, tengo claro que ya debe tener conocimiento de estos métodos de interpretación y también los estudiantes cuando estudien los pronunciamientos de las altas cortes tengan en cuenta todas estas situaciones que la misma corte nos deja ver en cada uno de sus pronunciamientos. En este orden de ideas debemos tener también claro que cuando se hace interpretación de la Constitución se deben tener en cuenta esos principios identitarios con los cuales se erige la Constitución, como es la dignidad humana, como es la libertad, como es todos estos principios que permiten a los intérpretes darle un sentido amplio y pensar siempre que la Constitución no es un cuerpo normativo con cláusulas pétreas, que ella está en dinamismo y que está en continuo, debe ser continuamente actualizada
sin que se derrumben esos postulados sobre la cual se ha erigido y sobre la cual el constituyente primario ha decidido que sea la Carta Política, como es la Carta Política de 1991, en donde se da relevancia a la pluralidad en todos los sentidos, como la diversidad o el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que no está clara, pero que bajo ese principio de la diversidad podemos incluir todos estos aspectos. Muchísimas gracias. Me tocó correr muchísimo. Muchas gracias a usted, doctora Marta Ginette Padilla Santamaría. De verdad que esa exposición relacionada con la interpretación nos da muchas luces para poder concretar, ¿cierto? La concretización. Y esto es algo que efectivamente, doctora, en el ámbito del derecho nosotros tenemos que enfatizar mucho, porque la normatividad jurídica sí está planteando el deber ser, ¿cierto? Lo que los abogados debemos de aprender, y en eso tenemos que hacerle énfasis a los queridos estudiantes, es cómo esas normas jurídicas se van a concretar en las circunstancias o hechos fácticos sobre los que se tienen que decidir. Ha sido de verdad una muy clara la exposición suya, doctora, y eso muestra esa preparación que tiene y que orgullece a la Universidad Popular del Cesar de que usted también sea una de las personas vinculadas a este claustro. Doctora, bueno, yo quiero decir que no estoy vinculada a la Universidad Popular del Cesar, estuve vinculada como profesora de Derechos Humanos, pero la universidad trabaja con universidades privadas y amo a los estudiantes de la universidad pública, veo el empeño, veo esas ganas de salir adelante que tenemos todos los colombianos. Por eso para mí es un placer y un enorme honor estar aquí con ustedes compartiendo tanto conocimiento. Gracias, doctora. Así es, muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos en este segundo Congreso de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Desafíos de la globalización y la sociedad en el marco de la pandemia y la pospandemia.